Vamos a cambiar de tema, ya nos está guardando ella, Vanessa Elías, psicóloga, que siempre nos encanta tenerla, nos encanta debatir, reflexionar con ella, su palabra es súper importante. Hoy vamos a hablar de un tema también interesantísimo, crecer con un referente ausente. Crecer sin uno de esos referentes, sin uno de esos pilares, de esas puntas que deben estar en la vida sí o sí. ¿Y qué pasa cuando no está uno de ellos? ¿Qué consecuencias trae? ¿Cómo hay que trabajarlo, no? ¿Se puede superar o no? Van Elías, ¿cómo estás? Hola Majo, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo Hola, Vane. están? Hola, buenos días, gracias por estar. Nos encanta tenerte y nos parece un tema súper importante y largo de desarrollar, ¿no? Esto de cuando un referente no está, cómo se crece sin uno de ellos, sea mujer, sea papá, sea mamá, ¿no? Sí, me parece importante aclarar que no es solamente papá o mamá, sino quien cumplió esa función, porque a veces, Totalmente, digamos, totalmente. es importante porque a veces la gente se pregunta, bueno, a mí me criaron mis abuelos, mis abuelas, una tía, ¿no? Digo, las circunstancias de vida pueden variar, entonces es importante tener en cuenta que son esas personas que de alguna manera cumplieron el rol, la Total. función de papá o mamá. Muy buena aclaración, Y esa Vane, sí. ausencia no es solamente física, ¿sí? Digo, porque si no pensamos que si tuvimos un hogar, lo que se entiende como hogar tipo, ¿no? Que es Sí, sí, esto, sí. papá y mamá Sí, sí. presentes físicamente, desestimamos entonces los conflictos que pueden haber o los trastornos que puede generar a nivel vincular, Total. ¿sí? La ausencia emocional también. Claro, tenés razón. Además, hasta cuando lo dije, viste, cuando uno, en esto de construirnos y de ampliar nuestra mente, cuando lo dije, hasta siento que dudé, porque es verdad, es quien ocupe ese rol, digo, salir un poco de mamá y papá, ¿no? Tenés razón, totalmente. Claro, a veces, viste, hay Total. personas que han tenido un vínculo mucho más fuerte con abuelos o abuelas. Total. Total. Y entonces, bueno, es importante también ver cómo se gestó ahí esa relación, porque seguramente las repercusiones en la forma de relacionarnos, de vincularnos, va a tener que ver más con esa relación que quizás con la relación que tuviste con tu mamá. Si las circunstancias son así, en donde la abuela fue más presente y viste que hay gente que te dice, me crió mi abuela. Claro. Exacto, ¿No? Vane, totalmente. quiero consultarte antes de seguir abriendo el juego porque es interesantísimo el tema y creo que queremos caer ahí, ¿no? En qué consecuencias trae en la vida de una persona esta ausencia de referentes. Hablamos de ausencia física o, aunque la persona esté, que no haya estado presente emocionalmente en la vida de esa... Claro, Exacto. sí. Te diría que la ausencia emocional eh, suele ser hasta más traumática aún, porque frente a la ausencia física, muchas veces sucede que de alguna manera se trata de sanear esa situación, Sí, ¿sí? Entonces, si bien, por supuesto, esto genera, digamos, lo más común es esta sensación de abandono, que no siempre tiene que ver con que la persona sí o sí te haya abandonado. A veces cuando una de las figuras parentales muere, por ejemplo, ajá, igual lo que opera es la sensación de abandono. Entonces, bueno, ahí tenemos que tramitar lo que tiene que ver con ese proceso de sanar el abandono. claro. Pero tenemos, digamos, elementos más contundentes para trabajar frente a una figura que físicamente no está. En cambio, cuando la figura está, pero emocionalmente no está y nos pone en conflicto, ahí operan un montón de otras cosas, porque muchas personas, por ejemplo, quieren hacer todo lo posible para que esta figura que, digamos, está en una desconexión emocional, Sí, les preste atención, ¿no? Como la pregunta constante en terapia suele Claro. ser, ¿qué puedo hacer para que me quiera? ¿Qué A puedo veces, hacer para que me vea? ¿no? claro, Y entonces también nos sentimos culpables de ese, claro. vamos a poner entre mil comillas, desamor. Yo no lo Exacto. entiendo tan así, creo que nos cuesta muchas veces encontrar los modos de habitar los roles, ¿no? Entonces, sí. bueno, entiendo per se que hacemos lo mejor que podemos, salvo casos excepcionales. Vane, Muchas veces no nos sale. es cortito, te pregunto esto. ¿Es hasta más sano a veces que la persona no esté físicamente?
es más liviano, si se quiere. Mirá la pregunta que te hago, esto que estoy escuchando decir. ¿Es hasta más sano que la persona a veces no esté físicamente o no? ¿O es igual de doloroso? Porque a veces he escuchado a personas decir, este desamor, existiendo la persona, digamos, físicamente estando, es aún peor. ¿Puede ser o no? Mira, yo creo que un poco de eso se juega, Majo, porque lo cierto es, a ver, estamos generalizando, sí, por supuesto que habrá después que ver cada caso en particular, pero sí es cierto que frente a la ausencia física, en general tendemos, como te decía antes, a compensar construyendo algún tipo de historia que nos dé cierta calma, ¿no? Entonces, o justificamos, imaginamos que lo habrá llevado o la habrá llevado a irse, por qué no pudo, por qué no, o si muere, muchas veces idealizamos, ¿no? Ese rol, esa figura. Entonces, de alguna manera, eso nos permite construir como un vínculo sin fisuras, ¿no? Porque del otro lado no hay defectos. Claro. ¿Se entiende? Como cuando compenso desde ahí. Sí, sí. Cuando la persona físicamente está, pero lo emocional no está, digamos, ¿cómo se demuestra? ¿A través de la indiferencia o el exceso de exigencia? ¿Puede ser eso también? Claro, sí. A ver, fíjate, nosotras venimos, yo siempre trato de traerles ejemplos para que la gente que nos vea no sea tan abstracto, digamos, lo que le estamos comunicando. A ver, nosotras venimos de generaciones que sufrieron como una ruptura muy fuerte respecto de los modos de relacionarse. Total. Tenemos que pensar que las formas de relacionarse, por ejemplo, de nuestras abuelas y abuelos, fue muy diferente a las de nuestros padres y madres. Y además, nuestros padres y madres fueron como la generación del divorcio, de alguna manera, ¿sí? Donde se legalizó el divorcio y entonces ya las parejas no se veían obligadas a sostener ese vínculo o esa familia que antes se sostenía a cualquier costo. Exacto. Esa generación de nuestros padres y madres viene de una estructura muy rígida a nivel emocional, ¿no? Donde había una distancia, digo, hasta lingüísticamente podemos pensar, se trataban de usted, ¿no? Entonces al papá y a la mamá lo trataban de usted. Entonces es interesante también ver que estas cosas se van heredando. Digo, cuando no elaboramos un mundo emocional, una salud emocional en la infancia, en la adolescencia, y venimos de una estructura tan rígida, después costó mucho que esas generaciones supieran cómo, ¿no? Fue como una generación de ruptura contra esa estructura hermética, pero que no supo muy bien qué otra cosa hacer ahí, ¿no? Se rompió, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué ponemos ahí donde estaba esto? Entonces, ahí empezaron a ver, por ejemplo, yo escucho mucho en el consultorio padres o madres infantilizados, ¿no? Como me dicen, no, pero es que mi mamá parece mi amiga, o mi papá sale a bailar al boliche donde voy yo, ¿no? Como esta cosa de que la distancia ya dejó de existir de alguna manera, y entonces, claro, ¿dónde encuentro ese referente, ¿no? Cuando digo, si mi mamá y mi papá tienen un mundo emocional súper adolescente, porque también carecieron de algunas cosas, ¿no? Y eso lo traspasan, lo trasladan, y entonces cuesta mucho, ¿viste? Como ver eso, ¿cuál es mi referente? ¿En dónde me apoyo? ¿En dónde me siento segura? ¿En dónde me siento seguro? Un poco eso es lo que sucede. Entonces es verdad, como decís vos, Anita, a veces siento que es indiferente, ¿no? O sea, que no importa cuánto me esfuerce, y trato de seguir todas las reglas y digo, hago todo bien, me pasa con pacientes, me dicen, mira, estudié, me recibí con honores, hice un doctorado, me casé como quería mi familia, ¿viste? Y no logro la aprobación. Esa búsqueda constante de ser aprobadas, de ser aprobados. Vane, esa es la pregunta. Ahí voy. ¿Qué otras Esa consecuencias puede traer esta ausencia? ¿Y qué herramientas le podemos dar a los chicos como para ir sana? Llevando estas cosas cuando uno lo detecta? Chicos y no tan chicos. No, porque pero es por verdad que ahí me parece que uno acarrea toda la más vida. grande, bueno, si pero- no, que después las consecuencias son diferentes con el correr de los años. Claro. Vamos con las consecuencias primero y después vamos con las recomendaciones, ¿no? Claro, bueno, las consecuencias pueden ser, sobre todo, yo creo que hay una consecuencia fundamental que en nuestra generación se ve mucho, digo, nuestra generación, años más, años menos, ¿no? Que es esto de la inseguridad emocional, o sea, necesitar constantemente que nos demuestren
que nos aman, o poner a prueba, ¿no? Esas relaciones, los vínculos que logramos construir, pareciera que constantemente los ponemos a prueba, como si hago esto, aún me vas a querer, ¿no? Una inseguridad constante a la hora de habitar las relaciones. Que muchas veces, igual, por ejemplo, en los vínculos de amistad, logramos sanar un poco eso, porque son vínculos que tienen por ahí otra distensión, logramos habitar un espacio de seguridad. A ver, vos me preguntabas, bueno, ¿qué herramientas les podemos dar, ¿no? A las personas que nos están viendo para tratar de sanar esto? Bueno, por supuesto, a ver, mi primera recomendación es buscar un espacio terapéutico donde profundizar, porque vamos a tener en cuenta que cada caso es un mundo, es una historia única, entonces tenemos que poder profundizar y ahondar ahí. Pero en términos generales, yo les diría que es muy importante empezar a reconciliarnos con nosotras, con nosotros, desde un lugar que un poco como emule estos roles, estos referentes, ¿no? Yo digo siempre, a mis pacientes les digo, hay que aprender a automaternarse, ¿no? ¿Y por qué uso el término maternar y no paternar? Porque, para ser honestos, venimos de una cultura en donde la figura materna tiene una fuerza mucho mayor a la figura paterna, Claro. ¿no? O sea, como es más común pensar en papás ausentes emocionalmente o físicamente que en mamás ausentes. Pero que la mamá esté presente no quiere decir que tenga realmente recursos para vincularse de buena manera Claro. o sanamente, ¿no? Con sus hijos o hijas. Claro. Por esto que les decía antes, que venimos como acarreando Tal cual. un montón de traumas, de heridas que después Tal cual. no sabemos cómo resolver y heredamos. Vani, Entonces, en principio, lo fundamental sería corrernos del lugar de culpa, dejar de pensar qué hice yo o qué hago yo para que no me vea, para que no me quiera, y entender que del otro lado se hace lo que se puede, ¿no? Como la aceptación de, bueno, Claro. hizo lo que pudo, sobre lo que ya pasó no voy a poder hacer nada, pero sí hoy puedo reparar esto, validándome yo, tratando de sanar en mí, ¿no? Esas heridas para no replicarlas, para no heredarlas, para poder construir vínculos que sean más saludables, y a partir de ahí eso también hace como un efecto dominó. Entonces, si puedo sostener un vínculo más saludable, voy a sanar hacia adentro también. Vani, muy breve te pregunto, ¿qué pasa en el caso de las familias ensambladas? Porque se corre el riesgo de el reemplazo y no es así, ¿no? Digo, la figura ausente es la figura ausente y el que llega de nuevo a ese ensamble llega para acompañar. Sí, Coco. Mira, ahí depende mucho, es muy interesante tu pregunta, porque la familia ensamblada puede o de alguna manera sanar, ¿no? Cuando logramos un buen ensamble, para mí es muy importante la escucha en la infancia y la adolescencia, y esto me toma el atrevimiento un segundo de decirlo porque es alarmante. Estamos teniendo índices de suicidio, de depresión en infancias y adolescencias, sobre todo muy altos. Entonces, a mí me parece que es muy importante la escucha, el diálogo, la apertura, no imponer, ¿sí? Podemos ensamblar la familia sin necesidad de imponer los tiempos emocionales, ¿no? Va a ser un proceso. Ahora, hay veces que, por ejemplo, en esas familias ensambladas, encuentro un referente, ¿no? En el ensamble encuentro eso que me faltaba, eso de lo que carecía de alguna manera, y es sanador, pero no va a ser en todos los casos. Entonces, lo fundamental es no imponer, sino respetar que va a ser un proceso y que los vínculos tienen que ser una elección, ¿no? O sea, tengo que poder elegir cómo relacionarme, con quién relacionarme, y no importa si es mi mamá, mi papá, la pareja de mi mamá, de mi papá, mi abuelo, mi abuela, yo tengo que encontrar una manera que me haga bien, y si no me hace bien, a veces lo que necesito es tomar un poco de distancia para ordenarme y ver entonces cómo es posible esa relación en particular. Qué tema interesante y cuánto nos ayuda siempre. Gracias, Vanessa. A ustedes, un placer siempre estar con ustedes. Que estés muy bien. Gracias. Chao, chao. Buena Un semana. beso.